Bueno, y ahora estamos en Antropología y Sociedad uno en la clase número 3. Continuamos. Y esta va a ser la parte 4 de la clase número 3. Entonces, les voy a compartir el PowerPoint para que sin más comencemos a trabajar sobre algunos conceptos que nos quedaron pendientes de la clase pasada y que son muy interesantes para que puedas entender más sobre lo que es o lo que representa en cierta manera la parte que tiene que ver con, y aquí te lo voy a mostrar, con la naturaleza y el origen del pecado, en este caso, el pecado universal. Entonces, el origen del pecado universal. Y es importante entender varias cosas en este punto, ¿no? Es importante entender varias cosas en este punto. Y yo creo que hay tres que son súper importantes para que tú puedas tener una idea de todo lo que tiene que ver con el origen del pecado en el universo. Hablando ya en términos macro, ¿no? Ya tomando en cuenta el universo como tal, ¿no? Entonces hay que entender tres cosas importantes, que es la parte prehumana, ¿verdad? De este origen del pecado. Eh, Hay que hablar, vamos a hablar muy brevemente, pero sí importante hablar sobre lo que es el tentador original, es decir, vamos a hablar un poco de el llamado Satanás o Lucifer, y también finalmente hablar un poquito sobre el pecado. ¿Es el pecado realmente sin remedio? ¿No hay remedio para el pecado? Esas son cosas que podemos manejar en este sentido. Y para empezar este punto que es tan importante, me gustaría que decirte que esta es una eterna pregunta. Siempre es algo que tiene un sentido de debate. ¿Por qué? Porque esto empezó con el pecado y esta idea ha sido explorada, ha sido investigada y todo lo que tú puedas imaginarte por algunas de las mentes más brillantes de la historia. Y han mencionado muchos escritos, ¿verdad?, sobre este aspecto. Sin embargo, nadie puede decir, en cierta manera, que le ha dado una respuesta clara y definitiva a este tema. Algunos, por ejemplo, si hablando ya así acerca del pecado, algunos citan, por ejemplo, Isaías 45:7. ¿Y qué ven en Isaías 45:7? Ven lo siguiente. Ellos piensan o pretenden hacer que Dios sea el autor del pecado. Es decir, con esto te estoy mencionando de que algunos utilizan este texto como para decir, en cierta manera, que Dios es culpable del pecado. ¿Por qué? Mira lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 45, versículo 7. Dice que formó la luz y creó las tinieblas. Dice que hago la paz y creo la adversidad. Este está hablando Dios a través de su profeta, y dice, yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Sí, está hablando allí de que formó la luz, creó las tinieblas, y dice que hago la paz y creo la adversidad, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que no entienden estas personas es que ahí utiliza la palabra hebrea ra, ¿verdad? R-A-H, que se traduce como calamidad. Y en este contexto no está refiriéndose a nada en particular, otra cosa que no sea que Dios es soberano. Es decir, está hablando de la soberanía de Dios sobre inclusive los desastres naturales. Porque es así, Dios es soberano. Dios está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Como dice Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y también Dios no es el autor del pecado, como lo están tratando de atribuir en este caso, porque si no, ¿qué tal sería el texto de Primera de Juan capítulo 1, versículo 5? Contradeciría o contradice, mejor dicho, esto, igual que Santiago capítulo 1, versículo 13 también contradice este aspecto. Y Proverbios 8:13, recuerdo que es un texto bastante claro diciendo que Dios, en cierta forma, Dios odia el pecado. Y bueno,
El mal moral, que es de lo que estamos tratando en cierta manera, llamado pecado en cierta manera, se originó en la criatura y no en el creador. Eso es lo que tenemos que entender en este punto y subraya realmente esta expresión, esta frase, ¿verdad? Dios, o mejor dicho, el pecado en cierta manera no se originó en Dios, sino en la criatura creada, es decir, en el hombre mismo. Ahora, tenemos pensadores, algunos que han escrito en diferentes tiempos y edades, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos el caso de Juan, el famoso Juan Calvino, que escribió y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Escribe sobre este pasaje diciendo, el pasaje que está en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y por ahora miremos lo que él nos, la luz que él arroja en cuanto a esto, diciendo, ¿de dónde viene pues esta maldad del hombre? Para que se aleje de Dios, para que no pensemos que proviene de la creación. Dios había puesto, dice, su sello de aprobación a lo que había surgido del mismo. Sigue diciendo Calvino. Por su propia mala intención, entonces el hombre corrompió la naturaleza para que había, perdón, la naturaleza pura que había recibido del Señor. O sea, Dios le dio algo puro, algo perfecto, y fue el mismo hombre el que corrompió pues esta misma naturaleza. Ahora, sigue diciendo él que por su propia mala intención, entonces el hombre corrompió pues esta naturaleza de la cual estamos hablando, y en su caída, dice él, arrastró consigo a toda su descendencia a la destrucción. Por consiguiente, termina diciendo, debemos considerar la causa evidente de la condenación de la naturaleza corrupta de la humanidad, que se encuentra más cerca, dice, de nosotros, y no buscar una causa oculta y totalmente incomprensible en la predestinación de Dios. Eso lo dice en un libro de Institutos, capítulo 3, versículo 23 y 8, ¿no? Lo que yo veo aquí, y es interesante saber que no miremos a Dios en esto, miremos al hombre que ha sido el que ha causado todo este desastre, ¿no? Y esa es la parte con la que me quedo de lo que Calvino está diciendo allí, ¿no? Porque el pecado no formaba parte, por decirlo así, de la creación original. ¿Por qué atribuirlo a Dios si el pecado no formaba parte inicialmente de lo que Dios había creado? Y sin embargo, Dios había creado todo y lo estimó que era bueno en gran manera. Él lo dice en Génesis, en los primer capítulo de Génesis. Todo lo que Dios había creado lo creó de buena manera, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí que todo eso fue decretado dentro de lo que llamamos la voluntad de Dios. Ahora, viendo esta parte, el primer hombre, Adán, y su transgresión nos llevó o sumió a la humanidad entonces en el pecado. Y aunque, por decirlo así, esto no fue el origen del pecado, eh, según Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al, 30, al 15, 13 al 15 más o menos, eh, entra, por decirlo así, un segundo personaje, porque podemos atribuir esto, y ahí donde está lo prehumano del pecado, del origen del pecado en el universo. El origen del pecado en el universo, pues no está en el hombre mismo. En la tierra sí, pero no a nivel global en el universo, porque este personaje, según Ezequiel 28, 13 al 15, en sentido figurado, señala a quién? Señala a Satanás, que fue creado originalmente sin defecto y como lo fueron todas las cosas creadas por Dios. Entonces, Dios creó todas las cosas bien, perfectas, pero algunas de ellas se corrompieron, como el caso de Satanás. El versículo 15 ahí en Ezequiel nos señala y nos da una pista acerca de lo que es el origen del pecado, diciendo, perfecto eras. Sí, podemos subrayar esa palabra, perfecto eras, eh,
en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿dónde se halló la maldad? ¿En Dios? No. ¿Se halló en quién? En el creado. Es decir, se halló en otras palabras, no en Dios mismo, porque Dios odia el pecado, sino que el mal se origina en la criatura, no en el creador. Y ese es el punto que sostenemos en esta lección. El mal moral, todo el mal que puede existir, se origina en la criatura, mas no en el creador. Y eso es importante porque aquí vemos en Isaías 14, capítulo 14, versículos 12 al 14, que nos dice que Satanás, entre comillas, podemos llamarlo Lucifer, pecó, pero ¿de dónde vino todo eso? Dice y nos da a entender que vino de su orgullo y su codicia del trono de Dios. Quería el trono de Dios, quería ser Dios. Y cuando se revela entonces en contra de Dios, Satanás fue expulsado según el relato que podemos hallar en Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 17. Y también podemos ver en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Entonces, aquí vemos todo el origen del asunto, hablando del pecado en sentido universal, ¿no? Ahora, esto nos lleva entonces a hacernos una pregunta muy importante. Y la pregunta sería, entonces, ¿cómo se manifestó el mal en una criatura perfecta? Porque te estarás preguntando ahorita, bueno, pero si era perfecto, entonces no era tan perfecto. ¿Por qué entonces ocurrió este acto, verdad, de corrupción en una criatura perfecta? Bueno, yo creo que sería bueno mencionar en esta discusión que estamos teniendo en esta clase que el mal no es una cosa creada, ¿sí? Saquemos el mal de este punto, ¿no? De que de la creación. El mal no fue creado, eso para empezar. Tenemos que ponerlo a un lado, ¿verdad? Tampoco, y esto describiendo un poco acerca del mal, porque tenemos que describir el mal que se fue hallado en Satanás, y luego evidentemente el hombre también cayó en, eso, en este mal moral, ¿no? En esta desobediencia en cuanto a lo prescrito o en cuanto a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios dada. Y el hombre y Satanás, pues obviamente desobedecieron. Entonces, el mal lo podemos describir que no es una criatura y no tiene un ente independiente. O sea que el mal no puede actuar por sí solo. El mal no es una criatura, no es algo que se está moviendo por allí. En otras palabras, no podemos personificar al mal, porque en realidad el mal no es una persona en realidad, no lo es. Entonces, el mal no tiene una norma, por consiguiente, no tiene una norma como la bondad. Eh, el mal es en todo caso una carencia, una deficiencia, una falta de lo que pudiera ser la norma de la bondad perfecta de Dios. O sea, Dios es perfecto, pero el mal es una deficiencia de lo que realmente opuesto a lo que realmente representa la bondad perfecta y la voluntad perfecta de Dios. Entonces, todo pecado, por muy pequeño o trivial que pueda ser, ¿verdad? No alcanza la perfección moral, no alcanza la perfección moral. Eh, Dios siempre es coherente entonces con lo que respecta a su naturaleza, porque su naturaleza es perfecta. Y eso lo podemos ver y leer en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Y otra cosa que es interesante es el hecho de lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Santiago nos habla de que todo pecado, por lo tanto, debe venir de la criatura. Y el deseo, dice, de maldad surge del interior de la criatura. ¿Sí? ¿Lo escuchamos bien? Y surge del interior de la criatura. Entonces, vamos a decirlo así, estos eruditos, estas personas que citamos al principio, o de las que estamos hablando al principio, que se dedicaron a analizar
este hecho de Dios, tienen que entender que el pecado no vino originalmente de Dios, no viene en ningún momento fue creado, en ningún momento es una criatura que se apodera del cuerpo de otro. No, 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 el pecado viene del propio interior de la persona, como lo estamos viendo en Santiago 1, 14 al 15, de sus propias concupiscencias y pasiones. Ahora, el pecado se halló en Lucifer, en Satanás, debido a la elección que él mismo hizo. Este ángel de Dios, creado perfecto y toda la cosa, todo lo que podemos ver, buscó algo distinto a lo que Dios le había dado, a lo que Dios le había mostrado para que eligiera para él. Cada vez que buscamos algo distinto a la elección que Dios nos ha presentado, pecamos. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Cada vez que nos vamos por otra vía, que no sea la vía que Dios nos muestra, obviamente caemos en pecado. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Decir entonces que el pecado, en cierta manera, se originó en Dios, no podemos comprar esa idea para nada. Otra cosa, decir también que el pecado se originó en las criaturas de Dios, no significa que a Dios le sorprenda o le haya sorprendido esto o lo haya tomado por sorpresa. ¿Y saben por qué? Porque aunque Dios no provocó el pecado, de cierta manera lo permitió, ¿verdad? En cierta forma, ya que Dios es soberano de todas las cosas. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Y en eso sí estamos claros. Decir que Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Bueno, en cierta forma, es cierto que podía haber evitado el pecado, pero eso habría entonces entrado en otro campo, ¿verdad? En otro campo de prácticamente extraer de la criatura que había creado y quitarle su libre elección, o lo que llamamos también su libre albedrío. Se lo hubiese quitado, entonces ya no hubiese sido una criatura, ¿verdad? Con elementos en los cuales le llevaba a adorar a Dios y alabarlo, en cierta manera, de manera espontánea, de manera independiente, en cierta manera, sino que hubiera sido una criatura totalmente controlada. Si Dios hubiera entrado en acción para quitar y prohibir y no permitir que el pecado ocurriera. Lo hubiera podido hacer, pero si lo hace, le quita la elección, le quita la habilidad al hombre de elegir y escoger lo que él desea. Y bueno, eso lo puedes ver en Daniel capítulo 4, versículo 17 como referencia. Y también si te vas al libro de los Salmos, tenemos el Salmo 33, versículos de 10 al 11. Todos sus caminos son buenos, ¿no es así? Dios es bueno. No hay ninguna tinieblas en él, dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. No podemos relacionar a Dios con el pecado. El pecado nace de la misma criatura, del interior de la misma criatura. Entonces, de tal manera que ahora mismo estamos haciendo todo, o estamos hablando de todas estas cosas, y ahorita me hace recordar a Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice que para los que, de cierta manera, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, concluyendo en esta porción, ¿verdad? Ya final de este aspecto del origen del pecado en el universo, te puedo decir que esto del mal y la razón por la que Dios, podríamos decir, por la que Dios ha permitido que exista, con todo lo que esto trae, ¿no? Como sufrimiento, etcétera, y otra serie de cosas, dolor y todo esto que causa las acciones pecaminosas, puede que nunca se conozca. Y me vas a decir, wow, yo esperaba que en este curso me dieran respuesta a esto. Pero mira, no te puedo dar respuesta porque no hay realmente una respuesta en cierta manera. Y aquí viene sí, el sin embargo. El sin embargo es que las escrituras aseguran algo importante que sí debes de tomar en cuenta
y que sí estamos seguros. ¿Y qué es esa cosa? ¿De qué podemos estar seguros acerca del mal? Que el mal es temporal. El mal es temporal. El mal es temporal. Y una vez que el plan redentor de Dios se complete, es decir, haya culminado, Jesucristo habrá destruido la obra del diablo para siempre. 1 Juan 3:8. Y bueno, con esto sí podemos quedar en mente. Y permíteme darte una última cosa en este aspecto. Y son dos preguntas filosóficas que nos llaman la atención y que necesitamos cubrir de cierta manera en este ya terminando o feliz término de la clase número 3 con la parte número 4. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿es concebible el libre albedrío? Ahora con esto en mente del pecado y de lo que hablamos en la parte anterior, te digo que en este punto, ¿verdad? Es interesante ver que eh, nosotros necesitamos estar conscientes de esta realidad. ¿De cuál realidad? Bueno, vivimos en una esfera, por decirlo así, perfecta, que descansa en un plano horizontal supuestamente perfecto, que nunca puede moverse excepto por alguna fuerza externa. Por eso el libre albedrío es inconcebible. ¿Por qué? Es decir, el libre albedrío es excluido por definición y por definición queda excluido. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada, todo está así. Es lo que el punto de vista de los que apoyan en decir, el punto de vista mecanicista, ¿no? O determinista, que nos encierra a nosotros en el argumento de que nada puede ser cambiado, así que el libre albedrío no debe existir. Hay otras personas como los idealistas racionalistas, que ellos aceptan la idea o la supuesta idea, ¿verdad?, de que ley lógica de la razón suficiente, es lo que ellos dicen, ley lógica de la razón suficiente, diciendo que, o queriendo decir en otras palabras, que ellos creen que todo lo que existe existe por necesidad lógica. Y el universo, cuando lo mencionan ellos, es un sistema implicante, es decir, que todo lo abarca. Y luego, por supuesto, está la acción original de el pecado, que fue una acción necesaria, y necesaria por implicación lógica. Eso es lo que ellos piensan. Ahora, te comento lo siguiente. Yo creo que no es raro, en cierta manera, que los deterministas puedan, en vez de la definición que nosotros entendemos de lo que es libertad, ellos la redefinen. ¿Y cómo la redefinen? La redefinen como la habilidad de actuar según la naturaleza del individuo. Imagínate tú. O sea, la libertad va a depender, depende en realidad de la naturaleza del individuo. Y entonces, ¿a dónde nos lleva este? ¿A dónde nos lleva este pensamiento determinista? Bueno, nos lleva al hecho de que todas, vamos a decirlo así, nos lleva a todas partes. Es decir, no podemos encontrar, si estamos viéndolo desde ese punto de vista, no podemos encontrar ningún ser en el universo que no actúe siempre según su naturaleza. Es de lógica, siempre la gente actúa según su naturaleza, es lo que podemos ver. Entonces conocemos su naturaleza solo porque por sus acciones o sus efectos, o los efectos causantes o resultantes de sus acciones. Pero el determinista a veces sostiene que la sociedad tiene, en cierta forma, que tratar lo que llaman alguien que comete un crimen incorregible como si fuera libre de hacerlo y irresponsable en cierta manera, aunque por supuesto no lo es. Entonces, es un mundo de contradicciones. Pero en cierta manera hay cierto grado de acercamiento, pero no de verdad. Por ejemplo, si vemos también a los ateístas que sostienen, los que sostienen tales posiciones deterministas, se les llama ateos, algunos de ellos, como por ejemplo el caso de Jonathan Edwards.
en su irritante y de mal gusto tratado sobre la voluntad, sostiene que el libre albedrío es completamente imposible para Dios o el hombre. Imagínate tú. ¿Por qué? Porque como determinista, si eres cristiano, usualmente puede aceptar todo lo que la Biblia dice, pero en cierta manera, bueno, todo lo que la Biblia dice acerca del primer pecado y como realmente como algo verídico, ¿no? Pero, y ahí viene el pero, las declaraciones bíblicas no proporcionan una explicación filosófica. Entonces, Satanás pecó ¿por qué? Bueno, si vamos a estos deterministas, que algunos son definidos como ateístas, entonces si Satanás pecó por necesidad. Fíjate bien, esa es la conclusión a la que ellos llegan. Y Dios está enojado justamente con todo pecado. Así es. Fíjate hasta dónde llega la comprensión o la magnitud de esto. Pero vamos a concluir con algo en lo cual sí podemos pensar y meditar. Y es que el libre albedrío parece un dogmatismo filosófico, como dirían algunos, puramente arbitrario, completamente contrario a lo razonable, en ciertamente, o a la evidencia razonable que podamos tener, o al punto de vista bíblico. No hay razón, ni psicología, ni filosofía, ni nada por el estilo, ni Biblia, por lo que no podamos hacernos la idea de que un ser personal pueda quedar libre para escoger, en cierta manera, entre ciertas situaciones y habiendo escogido entre las opciones que pueda tener, ser responsable personalmente de su elección. Sí, Dios está enojado con el pecado, claro que sí, y de manera justa. Entonces se sigue, por ende, que el pecador es culpable en sentido cósmico, final y absoluto. Y ahí concluimos. El asunto lo ponemos en esta discusión. Ahora es la posibilidad filosófica de que del libre albedrío, tal como se ejemplifica, por ejemplo, en el origen absoluto del pecado, de la caída y del tentador original, como lo acabamos de leer. Pero todas estas cosas, ¿verdad? Las tenemos que ver a la luz de la Biblia. ¿El hombre fue creado con libre albedrío, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dios lo creó de esta manera, si no Dios hubiera intervenido y no hubiera habido pecado. Si Dios no desde el principio le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles comerán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Entonces, ¿qué le puso en sus manos? Le puso una elección, una opción. Ellos podían hacer todo lo demás, pero esto no lo podían hacer. Entonces, el hombre cuando lo hace, está tomando esa elección, ese camino, y lo está tomando en lo que nosotros llamaríamos el libre albedrío. Ahora, por último, tenemos aquí, ¿puede Dios permitir el pecado? Y eso nos lleva ya a una parte muy importante. Yo creo que algunas personas, como del mundo religioso, de las denominaciones, como los calvinistas en general, ellos están de acuerdo con la idea de negar que Dios sea, en un sentido alguno, el autor del pecado. Obviamente están en desacuerdo con eso. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 11. Entonces, no podemos negar que todo lo que sucede está dentro de los decretos eternos de Dios, o sea, es inclusivo, todo está incluido allí. Eso no lo podemos negar, pero el pecado tiene que estar dentro de todos estos decretos eternos de Dios, en algún sentido en que Él no es su autor, pero en un sentido Él no es el autor, pero está dentro de todo lo que de todo lo que está sucediendo en su creación. Ahora, eso nos trae a nosotros un sentido de curiosidad o
querer ir más allá para ver cómo es esto. ¿Puede Dios permitir entonces el pecado? ¿Cómo serían todas estas cosas? Yo creo que el apóstol Pablo nos da una primera solución a esta situación. Y cuando Pablo habla en Romanos capítulo 9, si se recuerdan, Pablo en capítulo 9 nos da dos soluciones a este problema, y lo voy a poner aquí en la pantalla, dos soluciones. Una primera solución del pecado. Él dice, por ejemplo, hablando de estas dos soluciones del problema. Primero habla del barro y el alfarero, ¿sí? Dice, me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ahora, en Romanos 9, 19 al 21, fíjate lo que dice. Oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9, 19 al 21. Interesante, ¿verdad? Porque muchas personas nunca van más allá de la, por decirlo así, de esta solución primera o preliminar que Pablo plantea en este texto, pensando que Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación, ¿sí o no? Yo creo que sí. Algunas mentes devotas todavía se aferran a yo diría como una paradoja, eh, porque por un lado ellos piensan o presumen que lo que no debe ser, no debe ser permitido. Sí, hay algunos que piensan así, de raíz. Si algo no debe ser, entonces debe de excluirse, debe de evitarse, no debe ser permitido y por lo tanto no debería de ocurrir. Y por otro lado, tenemos esta parte de la paradoja que dice que Dios hace todas las cosas según el designio y su voluntad, Efesios 1:11. Entonces, algunos se han refugiado en la idea de el mal no es mal si se entiende correctamente y mal parcial es bien universal. Algunos se refugian en esta idea. Vuelvo y repito, el mal no es, por decirlo así, el mal no es mal si se entiende correctamente y mal parcial es un bien universal. Pero la solución cristiana, y esa es la que queremos escuchar, no está de acuerdo con esta idea de este famoso poeta pensador inglés, porque estas palabras que te acabo de decir son del poeta inglés Pope, o Pope, diríamos en español. No estamos de acuerdo, porque poner en tela de juicio, para empezar, bueno, esta es una palabra grandísima, ¿no? Pecaminosidad del pecador, por decirlo así, sería poner en tela de juicio ¿qué? La necesidad de la expiación de Cristo para la salvación de Dios, de los pecadores. ¿No te parece? Entonces, si ponemos esto, si aceptamos estas palabras, entonces ahí pondríamos ciertamente en riesgo todo lo que representa en sí la expiación. Es decir, la llegada de la salvación a través del sacrificio de Cristo. Entonces, no estamos de acuerdo con estas palabras. Y sí, en verdad necesitamos mirar la solución número 2 del apóstol Pablo. Y la solución número 2 es concreta y vamos a decirlo así, y fulminante en este aspecto, porque Pablo claramente quiebra, ¡pum!, el dilema, como diríamos nosotros, y nos deja en una paradoja en el hecho de que Pablo no logra esto en cierta manera, esto que están objetando estas personas de que el pecador absolutamente no debe ser, él, Pablo, enfrenta esta situación y lo dice claramente cuando habla acerca de su referencia sobre, nuevamente, el barro y el alfarero, en los versículos anteriores que habíamos leído, si recuerdas, el versículo 17 y 18, donde le indica que el permitir, por ejemplo, que Faraón naciera o que llegara al trono de Egipto
y eso resistiría la salvación de Israel, o por lo menos le ayudaría en cierta manera. Y el forzar, por ejemplo, también un encuentro con Faraón, no es que Dios está mostrando su poder y de hecho que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Yo creo que por esta razón ocurren todas estas cosas. Todas estas cosas son situaciones que ocurren, según también lo expone el apóstol Pablo, que llevan al conocimiento o a la búsqueda del conocimiento y de la solución de Dios. Entonces, Pablo, en esta carta, después y ustedes pueden leer todo el capítulo, porque yo tuve que leer todo el capítulo para más o menos, y es bueno leer toda la carta para entender más o menos los argumentos de Pablo interesantísimos sobre el pecado. Pero después de presentar, y en esta clase no podemos exponer todo lo que Pablo dice en dicha carta, ¿verdad? Ya sería un estudio más personal sobre eso. Después de pensar todos los derechos de Dios, como los derechos que él tiene como alfarero sobre el barro, Pablo continúa y dice, ¿y qué si Dios, punto suspensivo, soportó con mucha paciencia? Y entonces podemos poner, irnos a la idea de el faraón, para demostrar su enojo y hacer notorio su habilidad y las riquezas de su gloria a salvar a su pueblo. Entonces, muchos piensan que Dios, sí, en cierta manera, estas cosas sirven para demostrar su poder y para demostrar quién es el que está en control de todas las cosas, para demostrar su soberanía por encima de estos supuestos líderes, ¿verdad?, que controlan el mundo de entonces. Entonces, Pablo continúa haciéndonos alusión de esto que, con este ejemplo del faraón, porque si Dios soportó al faraón, no es mero, pensando algunos, no sería mero permiso de lo inevitable. Y es algo que algunos presentan. ¿Cuál sería entonces la historia del programa redentor de Dios sin la revelación entonces del poder, del nombre, del enojo, de la habilidad y de la gloria de Dios al revelarse a través de estos acontecimientos que yo diría acontecimientos de nuestra historia universal, incluidos en el hecho de que se ha permitido, por ejemplo, el pecado de Faraón? ¿Sí me sigues hasta ahora? Si estas cosas, en otras palabras, y hablando ya un poco menos filosófico, si todas estas cosas no hubiesen ocurrido, pues ¿cómo Dios demostraría su eterno poder, su deidad y todo esto si Dios no hubiese tenido, en cierta manera, la oportunidad de presentarse a través de estos hechos como los que se llevaron a cabo a través del faraón en Egipto y todas estas situaciones para demostrar su poder? En otras palabras, y con esto concluyo la lección número 3, la parte 4. En otras palabras, a la luz de Romanos 9, nosotros podemos presumir que el decreto de Dios, o sea, lo que Dios realmente, lo que Dios dice, todo dentro de su voluntad, pero el decreto específico que permitió el primer pecado puede ser justificado, ¿dónde? Aún en nuestras mentes finitas, por la analogía que Pablo hace de la justificación del permiso del pecado de Faraón. O sea, en las palabras, como lo dice José a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20, donde podemos decir a cada pecador en la historia aquí del mundo, del universo, vosotros pensáis mal, punto suspensivo, mas Dios lo encaminó. ¿A qué? Lo encaminó al bien. Y con esto termino y cierro estas preguntas filosóficas sobre el libre albedrío y si Dios, por qué Dios permite o no el pecado. Bueno, terminamos la clase número 3. Gracias por estar
con nosotros en este estudio tan importante de la palabra de Dios. Pero sobre todo te quiero agradecer porque nos ha tomado un poco más, ¿verdad? Esta clase 3, pero felizmente ya terminamos las 4 y de esta manera pues vamos ahora a la clase número 4, que también vamos a entrar un poco ya en lo que es sociología. Bueno, que Dios te bendiga y te espero en la clase número 4.